Doctora, mientras esperamos a que sigan uniéndose al Zoom, ya podemos dar inicio. Doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Primero agradecer la presencia de todos los asistentes en nuestro último día del curso introductorio de investigación. En este día, para tener una charla motivacional, justamente para incentivar dentro de cómo hacer y por qué hacer investigación en el área de salud, medicina más específicamente, que es tan importante ahora, tenemos a nuestro colega docente, el doctor Alfonso Rodríguez Morales. Alfonso es nuestro doctor honoris causa de la Universidad Privada Frans Tamayo. Sin embargo, él está vinculado a la Universidad Tecnológica de Pereira, en Pereira Risaralda en Colombia. Alfonso es bastante reconocido, él ha sido docente de diversas asignaturas como investigación epidemiológica, factores de riesgo, coordinador de factores de riesgo, ha asesorado bastantes trabajos de investigación en el Departamento de Medicina, en la Facultad de Ciencias de Salud, etc. Él también es docente de otras facultades en posgrado en otros países, como es el caso de Perú. También ha participado como docente en el programa de medicina veterinaria, zootecnia, en Colombia. Sí, las principales áreas en las cuales Alfonso se desempeña como investigador senior de Colciencias es en malaria, variabilidad climática y epidemiología de enfermedades infecciosas, trabaja con arbovirosis emergentes, reemergentes, hace análisis bibliométrico de diversas enfermedades infecciosas, medicina del viajero, toxocariasis, zoonosis, también epidemiología de VIH-Sida, tuberculosis, Chagas, leishmania, enfermedades tropicales que afectan a la mujer en embarazo y recién nacido, crisis migratoria y más recientemente está trabajando como responsable de la red de trabajos publicados en coronavirus para América Latina, LANCOVID. Entonces, de esa forma, Alfonso tiene una serie de publicaciones, bastantes, tiene un factor de citación aproximado de 33, que es un logro que ha conseguido a lo largo de muchos años de esfuerzo y trabajo con diversos grupos de investigación. Entonces, nosotros, como la Universidad Privada Frans Tamayo y agradeciendo a la Sociedad Científica de Estudiantes de Ciencias de la Salud de Cochabamba, te damos la gran bienvenida, Alfonso, y pues te damos toda la platea es tuya, por favor. Como les mencionábamos, agradecemos que sus micrófonos estén silenciados. Si tienen preguntas, las vamos a pasar por el chat para que Alfonso las pueda responder. Y pues nuevamente, Alfonso, adelante, el auditorio es tuyo. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación a esta actividad del curso introductorio a investigación científica. Es un gusto y un placer para mí estar de nuevo en una actividad de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ciencias de la Salud de Unifrance, con la cual felizmente también he estado en otras actividades también presenciales, justamente allá en la universidad, en Cochabamba. Y además, pues que entiendo y como tiene mucha relación con lo que les voy a comentar, pues a su vez, pues por supuesto esta sociedad hace parte de lo que es la FELSOCEN, la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, de la cual de hecho yo fui parte, especialmente durante el pregrado. Entonces, la idea de esta charla es un poco hablarles justamente de la experiencia, porque pues le doy mucho las gracias a la doctora Lucía por la introducción, por la presentación, y justamente porque pues una de las cosas que yo creo que es interesante en este tipo de presentaciones un poco
para motivar, es justamente mostrar que estas cosas pues, de la investigación no son utópicas y que en realidad todos los que queremos podemos hacerlo. Y esa ha sido una de las cosas que especialmente yo me he dedicado por muchos años, casi las últimas 2 décadas, justamente a promover la actividad de la investigación y de la publicación científica desde pregrado. Por eso aquí, de una vez para iniciar, hago la aclaratoria o incluyo de una forma explícita justamente la importancia de hacer esto, incluso desde pregrado, porque justamente le vamos a dar ese enfoque. Bueno, para empezar además, pues otra cosa que para mí es fundamental y que justamente pues muy bien también lo planteaba Lucía en la introducción, es justamente que pues hay que entender este punto, que lo vamos a mencionar en algunas ocasiones, en el hecho de que cuando nosotros hablamos de investigación, la investigación no es un hecho aislado que no tiene consecuencias y que no tiene obviamente formas de medirse, de validarse, de divulgarse, y en tal sentido, pues esto que está aquí, como lo digo acá, como dicen muchas veces en inglés, el take home message, el mensaje para llevarse a casa o el mensaje principal, entre muchos otros, por supuesto, es que la actividad de la investigación y la publicación van estrechamente ligados, entendiendo que uno no investiga para publicar como un objetivo central, pero que sí, la publicación científica es el principal mecanismo para validar y para divulgar apropiadamente, entre otras funciones, justamente el quehacer de la investigación. Y porque a fin de cuentas realmente esto va a poder ser conocido y entendido globalmente, no solamente en los ámbitos locales o nacionales, justamente a través de la publicación científica. Y agrego además aquí otro aspecto que yo considero crucial y que con el pasar del tiempo lo considero cada vez más importante, de mayor relevancia, que es justamente la actividad, sobre todo desde el punto de vista transdisciplinario en general, y como lo hablaremos luego, multi, inter y transdisciplinario, en el cual nada de lo que uno hace lo puede hacer realmente bien si lo pretende hacer solo. Hay que trabajar en equipo y eso creo que es una de las cosas más importantes de la actividad de la investigación. Como en los deportes hay deportes, por supuesto, que se pueden realizar perfectamente individuales, pero esto es como el fútbol. La investigación es como el fútbol, no se puede solamente tener un equipo con una sola persona. Necesitamos un grupo bien nutrido de personas que trabajan armónicamente, balanceadamente, para poder lograr los objetivos que nos interesan desde el punto de vista de investigación. Yo quiero iniciar un poco todo esto comentando específicamente, ¿hay algún micrófono abierto? Si son tan amables. ¿A quién? Creo que de hecho, qué pena, creo que es el del doctor Facchini, que lo veo conectado, que tiene el micrófono abierto. Profe, discúlpeme, no sabía, discúlpeme. Tranquilo, no te preocupes. En realidad, quien modere nos ayuda pues, a cerrar los micrófonos. Quería comentar, empezar iniciando, un poco comentando para que los estudiantes, que es a quienes principalmente va dirigida esta presentación, justamente vean algunas cosas que me parece importante destacar. La primera que, como decía, pues la actividad de la investigación no es una actividad utópica. Y en segundo término, que es una actividad que nosotros podemos y debemos, especialmente hoy en día, fomentar que se inicie desde pregrado. En tal sentido, yo creo, y aquí justamente lo destaco, yo creo que uno de los roles críticos justamente lo tienen las sociedades científicas de estudiantes de medicina, porque son como ese primer punto para acercar justamente a los estudiantes a la investigación. Y en ese sentido, yo me considero haber sido privilegiado porque justamente desde el pregrado, siendo un estudiante de tercer año de medicina en Venezuela, donde yo me formé en el pregrado, pues la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, que ya tenía unos 15 años más o menos de existencia cuando yo
ingresé a esta, pues fue un punto importante para conocer toda la actividad de la investigación, lo que se estaba haciendo, pues propuestas obviamente para desarrollar trabajos, cursos, etcétera, y actividades de hecho como esta, que empiezan a que el estudiante pueda ver que pues justamente la actividad de investigación no es una cuestión utópica, sino que pueden obviamente participar desde etapas incluso muy tempranas, como luego vamos a ver. Hay estudiantes que de hecho alcanzan a poder vincularse a sociedades científicas estudiantes o, como lo voy a comentar posteriormente, el caso específicamente nosotros acá en Colombia y en otros países que tenemos semilleros o incubadoras de investigación donde estudiantes pues muy rápidamente se pueden empezar a vincular y obviamente empezar a participar en actividades de investigación. Yo tuve personalmente esa suerte con la SOCIEN UCB y por el otro lado que además, por supuesto, yo creo que eso es un aspecto fundamental, el contar y encontrarte con docentes que obviamente apoyen tu labor, en este caso los profesores del laboratorio de microbiología de la Escuela de Medicina José María Vargas, como el doctor Osvaldo Carmona especialmente, que en su momento pues me abrieron las puertas, la doctora Elsa Lacorte, entre otros, justamente para participar en actividades de investigación y empezar de hecho a participar en propuestas y en proyectos que incluso, por ejemplo, estando en una etapa, considero, o podemos considerar incipiente, pues le permiten a uno incluso participar en congresos científicos internacionales. Y siendo, por ejemplo, yo un estudiante de tercer año, tuve la oportunidad de ir a mi primer congreso internacional a presentar un trabajo de investigación muy sencillo inicialmente, muy descriptivo, en este caso en Argentina. Pero obviamente, pues una cosa te va conllevando a la otra y en ese sentido, pues te da la oportunidad de participar en otros eventos. Y yo creo que eso también es crucial porque de hecho si nosotros vemos un poco ese quehacer de la ruta, pues hoy en día me parece hasta increíble ver pues todo el tiempo que ha transcurrido desde el año 98 hasta la fecha, estamos hablando de más de 20 años atrás, y en ese sentido, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas es una de las sociedades más importantes del mundo, y yo siendo estudiante justamente tuve la oportunidad de participar, de asistir en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, en el 8º Congreso Mundial de Enfermedades Infecciosas, y hoy en día justamente hago parte, no solamente como miembro, sino como miembro del consejo justamente de esta sociedad a nivel mundial, lo cual pues no es nada fácil llegar hasta allí, pero justamente tiene que ver con todo este tema de la actividad. En ese sentido, una de las cosas que yo creo que es muy importante, y en eso creo que el rol que cobran justamente las sociedades científicas de estudiantes de medicina y la FELSUCEN, como vamos a ver, es justamente enseñar que no es solamente importante la actividad de investigación per se, sino que justamente por sencillo o por complejo que pueda ser el trabajo que uno está realizando, hay que buscar justamente que este trabajo se pueda publicar en una buena revista. Y aquí de hecho muestro justamente que ese trabajo muy sencillo, presentado en el primer congreso al año siguiente, logró publicarse en una revista bien indexada a nivel internacional, como era esta revista, la revista Anaerop, que pues es una revista, por supuesto, que está bien indexada. Y ese es otro tema que a mí me parece muy importante, que se lo enseñamos con frecuencia a los estudiantes, desde el punto de vista de que hay que investigar, pero que hay que también publicar, y que debemos publicar, obviamente, en revistas que sean serias, que sean respetadas, que tengan un proceso de evaluación apropiados y que, por supuesto, estén debidamente indizadas en las bases de datos. Hay por ahí otro micrófono abierto, según escucho. Y en ese sentido, pues por supuesto, un poco como dicen algunos, estoy en PubMed, luego existo. Entonces, bueno, obviamente el hacerse de nichos o de lugares donde uno pueda tener cabida, por ejemplo, para desarrollar la actividad de investigación, por ejemplo, uniéndose a un grupo de investigación o siendo pasante, por ejemplo, dentro de un laboratorio, pues va a ser un aspecto muy importante. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en un periodo de tiempo importante de mi pregrado, justamente de participar
en múltiples trabajos de investigación en lo que tenía que ver con resistencia bacteriana, desde pregrado, con un grupo de investigación de un laboratorio de microbiología de un hospital en Venezuela, encabezado por el doctor Cruz Nicolás Rodríguez, el cual justamente me dio la oportunidad para desarrollar justamente múltiples trabajos de investigación en esas temáticas a lo largo del tiempo y por supuesto, como decía, pues la posibilidad de que esos trabajos, que es un aspecto importante que debemos fomentar, promover desde pregrado, justamente se pudieran publicar en revistas científicas indizadas y, por supuesto, también presentarlo en congresos. Yo creo en todo eso, como decía, que la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina es un punto muy importante y sigue siendo muy vigente, felizmente para la Federación y felizmente para los estudiantes a lo largo y ancho de América Latina, porque esta es una federación que nació en el año 1986 y a la fecha sigue, pese a, pues, a todas las dificultades que puedan existir, realizando su congreso. Yo, de hecho, el año pasado, pasado o antepasado, tuve la oportunidad de participar en su congreso. A veces, pues obviamente tengo la oportunidad de seguirles apoyando de manera especialmente presencial, ahora quizá un poco, por supuesto, en el tema de la virtualidad. Y en ese sentido, pues yo tuve la oportunidad, especialmente a partir del año 2000, de vincularme muy activamente con la federación en el congreso científico, y no solamente de participar como estudiante, presentando trabajos de investigación, sino también un elemento que pues le va dando como más peso también al asunto, es justamente participar activamente en la parte, digamos, estructural. La federación, por ejemplo, ha tenido siempre una estructura muy amplia de participación, están los delegados, subdelegados, hay múltiples comités de trabajo, no sé en realidad en este momento cuántos en total existen, pero por ejemplo, cuando yo era estudiante de medicina, habían ya 4 o 5 comités de trabajos sobre atención primaria en salud, sobre educación médica, entre otras cosas, pues, que obviamente permite una amplia participación de los estudiantes. La federación tiene su propia revista, que también ha ayudado un poco justamente a promover el tema de la publicación científica. Otra cosa, pues, también en ese orden de ideas, y que lo mencionaba desde un principio, que me parece también muy importante incluso promoverlo desde el pregrado, es justamente lo que tiene que ver con trabajar no solamente en equipos locales, sino que puedan existir rotaciones, intercambios, pasantías. Actualmente nosotros, de hecho, como docentes, una de las cosas que hemos buscado siempre es que nuestros estudiantes de pregrado, nuestros internos y obviamente más aún en estudiantes de posgrado, puedan estar en contacto con otros países y en otras instituciones también en la actividad de formación y específicamente de investigación, que puede de hecho conllevar, como lo vamos a ver, a publicaciones también desde pregrado. Y eso pues es otro elemento importante que, por ejemplo, también justamente la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina promueve en el tema de los intercambios entre otras organizaciones y las sociedades a sí mismas, y obviamente porque, pues como lo decía, dentro de ese contexto, las publicaciones científicas también pueden dar oportunidad a la posibilidad de que todo esto se pueda gestar. Yo tuve, pues, suerte en el sentido de que cuando estuve en pregrado, por consecuencia de todo esto, pues, que comentaba anteriormente, logré que se pudiera, pues logré poder participar en 6 investigaciones que terminaron en revistas publicadas, indizadas en Medline. Hay estudiantes, de hecho, hoy en día que pues vemos felizmente con asombro, acá en Colombia y en otros países, que incluso en Perú, en otros lugares, que terminan incluso pregrados con 10, con 12, con 14 publicaciones, porque justamente empiezan muy tempranamente, se insertan muy correctamente en un nicho de investigación, en un grupo, en un semillero, en apoyo con una sociedad, y por supuesto eso es como quien dice, dando y tomando,
pues tienen oportunidad de generar una buena participación en múltiples actividades de investigación. Por eso, y en todo ese sentido, por ejemplo, creo que es un espacio muy importante que, por ejemplo, el de las sociedades científicas, el de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, se debe justamente promover. Porque, lógicamente, estas sociedades, esa actividad desde el punto de vista que incluso formativa en paralelo a las actividades tiene, pues lógicamente es lo que luego va a permitir realmente ir conformando ese investigador, indistintamente que se vaya a dedicar de forma exclusiva o predominante a investigación o no, pero como conocemos, y aquí por ejemplo en esta fotografía, muchísimos especialistas hoy en día, expertos en diferentes áreas, por ejemplo, neumonólogos, traumatólogos, cirujanos, neurocirujanos, que alcanzo justamente a distinguir acá, pues justamente están en diferentes patólogos, en diferentes países del mundo, en Estados Unidos, ejerciendo justamente pues como especialistas en diferentes áreas clínicas y no clínicas, pero a la par con una importante formación e interés justamente en la actividad de investigación, que con el pasar del tiempo, ya luego de esto, pues lógicamente va a llegar al reconocimiento lógico natural de que pues se vaya reconociendo por los pares, por la comunidad científica nacional, por la comunidad científica internacional, para pues lógicamente participar ya y convertirse finalmente en un investigador. Por ejemplo, en mi caso, en el año 2010 empecé a ser realmente conocido o invitado formalmente a congresos de importancia, como el Congreso Mundial de Enfermedades Infecciosas, de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, que justamente les comentaba. Fui la primera vez como estudiante en el octavo, en el año 98, y hoy en día, pues no solamente sigo siendo conferencista en otros congresos de esta sociedad que han transcurrido, sino que pues hago parte de la sociedad. Y en ese sentido también una cosa que yo creo que es muy importante para cualquiera en la formación desde pregrado, es que justamente se vaya centrando por un área, que defina un área específica. Por ejemplo, en mi caso, siempre el tema de las enfermedades infecciosas, las enfermedades tropicales, estuvieron por allí y pues ya pues uno ya luego se va pues centrando en ciertas cosas más detalladas, algunas líneas en particular y pues lograr, por ejemplo, estar en un evento científico invitado a conferencistas, donde de hecho en el mismo congreso científico está invitado de conferencista un premio Nobel, pues ya eso es un logro muy satisfactorio desde múltiples puntos de vista. Entonces, pues esa actividad desde el punto de vista de investigación también trae una consecuencia muy importante, de hecho, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los congresos científicos, porque en los congresos científicos se dan oportunidades también para lo que tiene que ver con el tema justamente de los intercambios de información. Y por eso siempre he sido muy creyente de promover también la participación de los estudiantes justamente en los congresos. Porque el congreso no se trata solamente de ir a presentar un trabajo o luego ir a dictar una conferencia, sino especialmente ese intercambio de información. Obviamente ahorita pues estamos en el tema de la virtualidad, esto tiene sus pros y sus contras, hay obviamente una mayor posibilidad de participar en muchas actividades porque muchas son libres y porque pues estamos desde nuestro país sin movilizarnos con toda la logística que eso implica, pero quizá el tema del intercambio a veces fuera del espacio formal de las conferencias es un tema también muy importante que puede dar lugar, por ejemplo, a que dentro de la participación en un congreso uno luego termine vinculándose en otro tipo de actividades. Por ejemplo, esto que está aquí es el Congreso de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, de la cual yo hago parte. Y justamente la participación en estos congresos, pues tuve la oportunidad de vincularme a la sociedad y además que me ofrecieran formar parte, por ejemplo, de los grupos de trabajo. Y este congreso además fue la unión con otra sociedad científica, que es la Sociedad Internacional de Quimioterapia Infecciosa, la cual de hecho tenía un comité de zoonosis, en el cual justamente
pues se me dio la oportunidad de participar y aparte de eso, pues lógicamente en las rotaciones de lo que tiene que ver con la gente que coordina todo esto, finalmente incluso hacer parte pues de la coordinación, en este caso, en este momento como codirector, por ejemplo, de este grupo de trabajo de zoonosis. Entonces, pues esos son oportunidades que justamente en el contexto de los congresos científicos se dan. El tema del intercambio, la posibilidad incluso de planificar nuevas investigaciones, es un elemento muy importante también. Obviamente, más allá también del tema de lo que tiene que ver con la participación en el tema de los congresos, en donde pues existe obviamente este intercambio, pues con no solamente sociedades científicas, sino también con autoridades de salud locales, nacionales e internacionales, surgen también oportunidades de intercambio de pasantías. Por ejemplo, la OPS ha estado en los últimos años propiciando muchas pasantías, incluso desde pregrado, para estudiantes en diferentes instancias, en Brasil, en los Estados Unidos. Pero obviamente, pues ese intercambio también es muy importante porque pues hablamos de conocer de entrada también lo que tiene que ver con la gestión, por ejemplo, de muchos problemas de salud pública, que luego también se traducen desde el punto de vista de investigación. Y en ese sentido, para el caso mío personal, pues también ha sido una oportunidad ese acercamiento con estos organismos, porque de hecho luego, pues he tenido la oportunidad de ser vinculado a diferentes comités, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, justamente para trabajar y apoyar desde esos comités diferentes cuestiones que tienen que ver con todos estos temas desde el punto de vista, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, de enfermedades tropicales, arbovirus, entre otros. Además, con el tema de los congresos, el otro punto que es bien interesante, por el cual también le decimos mucho a los estudiantes que participen, es justamente el poder promover la actividad de participación en congresos en los cuales, de hecho, existe un chance importante, por supuesto, de que se pueda generar no solamente esa actividad de presentar un trabajo, sino también de que a veces pues los trabajos van a tener oportunidad de ser premiados. Y ese es otro tema importante que va a ir estimulando también la actividad. Pero recordándole siempre que todo eso hay que buscar publicarlos. Que obviamente debe haber también una gradualidad en el tema de la publicación científica. Es obvio que usted no va a empezar publicando por la revista Lancet o el New England o el Clinical Microbiology Reviews, como estoy mostrando acá, pero justamente tiene que irse considerando también que hay que ir subiendo desde el punto de vista de las aspiraciones que finalmente se tienen. Hay un micrófono por allí abierto. Hay por ahí todavía algún micrófono abierto, si el que modera me colabora en cerrarlo o la persona que se dé cuenta nos hace el favor de cerrar el micrófono. Hay un micrófono abierto. Tengo ruido de fondo. Es de la participante Dimelsa Orellana. El moderador lo puede cerrar. Bueno, y obviamente, pues como decía, entonces en ese sentido, ir pensando en ir apuntando cada vez a mejores revistas científicas, porque obviamente se puede lograr. Obviamente, como estamos diciendo, pues esto puede para algunos parecer un poco utópico desde el punto de vista, obviamente, del quehacer, pero en realidad no lo es. No lo es porque justamente, pues, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la actividad de la formación, justamente lo que aspiramos es que se pueda ir cada vez publicando en mejores revistas científicas a nivel internacional. Bueno, ¿qué consejo le podría dar uno a un estudiante, incluso de primer semestre o de primer año? Aplica obviamente, como muy bien decía Lucía, no solamente a estudiantes de medicina, en general estudiantes de pregrado, en todo lo que sería las ciencias de la salud. Bueno, primera cosa, creo que es fundamental
apoyarse en docentes que tengan reconocida experiencia en investigación. Eso es un punto importante, porque ¿cómo te podría yo, siendo docente, ayudar, por ejemplo, a ti a publicar una investigación o hacer una investigación si yo, de hecho, nunca he investigado y nunca he publicado? Entonces, eso es un punto muy importante, como después lo voy a volver a mencionar. Entonces, hay que buscar, hay que investigar. Bueno, este docente está investigando, ha publicado. Si el docente ha investigado y ha publicado, pues obviamente es un docente en el cual yo pudiera buscar apoyarme. Entonces, ver si el docente ha publicado en revistas internacionales, que ha publicado, se ha publicado artículos originales, casos, revisiones, etcétera. Vincularse o hacerse miembro de una sociedad científica de estudiantes. Es un punto muy importante, como estamos diciendo. Buscar participar en eventos es crucial, en congresos nacionales e internacionales. Buscar prontamente con los trabajos de investigación participar en los congresos, no solamente de estudiantes, sino también en congresos profesionales, lo cual obviamente le da otro nivel de exigencia y otro nivel también de interés. Trabajar en red, crucial como estamos diciendo, de manera multi, inter, transdisciplinaria, así como también multiinstitucional y multinacionalmente. Obviamente, pues también atreverse a hacer, a escribir y enviar. Lo peor que puede pasar es que no lo acepten. Y aún allí hay opción de enviar a otra parte y puede que se empiece a publicar en buenas revistas. Como estamos diciendo, no es utópico, es posible. Y en ese sentido, pues es bueno siempre mencionar ejemplos. Y aquí les puedo mencionar no solamente la experiencia mía, que me vinculé aproximadamente en el tercer año de mi formación. En Venezuela, cuando yo estudiaba en medicina, eran 7 años de formación y en el tercer año yo me vinculé. Pero miren acá, esto por ejemplo que están acá son estudiantes de primer año que participaron justamente en un curso que dictamos en un congreso de la FELSOCEN y que pues, tuvieron muchísimo interés en participar en investigación y conjuntamente con un profesor de su universidad y conmigo desarrollaron este estudio. Un estudio descriptivo, sencillo, inicialmente pues nada complejo, pero que tenía una buena muestra, unos resultados interesantes y de hecho logró publicarse en esta revista del British Medical Journal en enfermedades de transmisión sexual y fue de hecho presentado en el Congreso Mundial de Enfermedades Infecciosas en el año 2006. Y de hecho parte de estos estudiantes no solamente luego continuaron haciendo otras investigaciones, de las cuales les seguimos apoyando, sino que de hecho parte de ellos se convirtieron también en directivos no solamente de su sociedad científica de estudiantes de medicina, sino que luego incluso fueron parte de la directiva de la Federación Latinoamericana. Ahí de nuevo retorno, por ahí escucho Noelia Ruiz, de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina. Entonces, pues estudiantes desde pregrado que han participado, que han sido apoyados, que han publicado obviamente en revistas científicas nacionales e internacionales, pues lógicamente abundan una cantidad importante de ellos. Entonces, este tema ha sido uno de los ejes que muchos de nosotros, como el doctor Percy Maita, por ejemplo, en Perú, y otros, no solamente lo hemos promovido activamente, sino que nos hemos dedicado muchísimo a escribir al respecto para promoverlo, también en revistas en general, en revistas de educación médica, etcétera, de la importancia que tiene justamente empezar a investigar desde pregrado. Porque esto, pues como les digo, pues promueve muchas cosas, sin que ello signifique, lógicamente, que quien lo hace después se tenga que convertir necesariamente solo en un investigador exclusivamente, que a veces es un poco como el temor de algunos, y por eso yo les pongo este caso. Este es un ejemplo interesante. Este es un chico, estudiante de medicina, de acá de Colombia, Bucaramanga, actualmente el doctor Adrián Bolívar Mejía, fue estudiante de la Universidad Industrial de Santander y con él pues publicamos una serie de trabajos de investigación de pregrado y pues es hoy en día no solamente residente de cardiología, hizo primeramente medicina interna, sino que pues hoy en día está terminando su posgrado de cardiología
y pues es uno de los que justamente se ha beneficiado de la actividad de la investigación en pregrado y obviamente pues también del tema justamente de los semilleros de investigación. Entonces, en ese sentido, pues y como lo hemos dicho incluso por escrito, en este que fue un editorial publicado en la revista de investigación en salud de la Universidad de Boyacá, acá en Colombia, pues sí se puede. Como dice Eduardo Galeano, la utopía es el horizonte hacia el cual avanzan nuestros sueños. Si caminamos 10 pasos, el horizonte se mueve 10 pasos hacia adelante. Y esta es la gran razón de la utopía, hacernos avanzar, hacernos perseguir aquello que parece inalcanzable. Entonces, la investigación científica en salud debe encaminarse hacia grandes metas, reales y actualizadas, con el estado de salud de la población investigada. Si apuntamos nuestros esfuerzos hacia estos grandes sueños, haremos pequeños avances bien encaminados. Entonces, como lo planteamos en este editorial, ese es uno de los elementos claves e importantes, donde, pues como he dicho, nosotros debemos también vincular y promover activamente la vinculación de estudiantes de pregrado en las actividades de investigación. Nosotros, por ejemplo, lo que ha sido en los últimos 5 o 6 años, nos hemos concentrado especialmente en el tema de las arbovirosis, que han afectado de forma muy importante a Colombia y otros países en América Latina, y de los cuales se han vinculado decenas de estudiantes a diferentes trabajos de pregrado, donde además, en ese contexto, nosotros creamos, de hecho, una red colombiana de colaboración en SICA que se extendió, más que solamente al nivel nacional, a múltiples colaboradores en América Latina, incluyendo también el apoyo y la colaboración en países como Bolivia, en Honduras, entre otros, y donde de hecho en Bolivia con el doctor Juan Pablo Escalera, la doctora Alvarado, entre otros, justamente pues se ha dado una gran cantidad de investigaciones y de publicaciones. Las redes justamente promueven este tipo de cosas, donde por ejemplo esta red ha generado más de 80 publicaciones en lo que va de estos últimos años, especialmente hasta el año pasado, dado que este año nos hemos dedicado especialmente al tema del coronavirus, como voy a comentar a continuación. Entonces, hay que ver esto desde varios puntos de vista. Yo creo que otro de los elementos cruciales en la actualidad tiene que ver con la formación también desde el punto de vista del pregrado, no solamente extracurricularmente, sino que hay que esto incorporarlo lo más posible en las mallas curriculares, en las asignaturas de investigación, tener un enfoque orientado a investigación y producción, como decíamos previamente, en el cual pues estos elementos sean parte obviamente de la formación, porque obviamente, y como está planteado también en múltiples otros libros, guías y manuales, pues lógicamente es muy importante que se entienda los múltiples beneficios de la actividad de la investigación y de la actividad de la publicación. Por ejemplo, lógicamente aportar conocimientos a la humanidad, ayudar con esos conocimientos a salvar vidas, mejorar el progreso científico, los desenlaces en salud, la conformación de equipos de investigación, alcanzar un mayor impacto y audiencia desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la investigación, pero además, y como de hecho en la revista de la FELSOSEC se viene planteando desde hace muchas décadas, que esto se haga justamente desde pregrado, no solamente esa actividad ya a niveles de formación posgradual, de especialista, de magíster, de doctores, sino que el estudiante desde pregrado. Entonces, por otro lado, no se por ahí hay otro micrófono abierto, qué pena, se pueda justamente involucrar. Y ahí nosotros con las sociedades científicas de estudiantes y especialmente acá en Colombia, lo que son los semilleros de investigación, tienen un papel muy importante. Nosotros desde el año 2013 manejamos un semillero de investigación que se llama Salud Pública e Infección, que justamente ha promovido una amplia participación de los estudiantes en actividades, en proyectos de investigación, en que vayan a congresos científicos y que obviamente este semillero hace parte de un grupo de investigación muy activo que ha generado a la fecha más de 385 artículos y que además de los artículos que genera,
pues el otro punto importante es que esos artículos sean luego reconocidos también por la comunidad científica internacional, en lo que justamente tiene que ver con las citaciones en otras revistas, donde de hecho el grupo y el semillero de investigación han recibido a la fecha más de 4.800 citas a lo largo de estos casi 7 años que lleva de vida activa justamente este grupo y este semillero de investigación. Como decía, en el tema de la formalidad de la formación en pregrado, creo que un aspecto muy importante además es el promover electivas de investigación, electivas que se desarrollen. El tema de la flexibilidad curricular es un elemento muy importante, el tema justamente de los internados de investigación, que es un tema también que venimos promoviendo activamente en muchos países en los últimos años, especialmente acá, y donde en esos espacios justamente se puede promover que el estudiante participe, desarrolle trabajos de investigación y estos se puedan presentar en eventos científicos y ser publicados. De hecho, por ejemplo, este es el ejemplo de un trabajo que hicimos acá hace algunos años y donde los estudiantes participaron. Este trabajo lo presentaron en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas en el año 2016 en Ámsterdam, donde de hecho también estudiantes de pregrado de medicina veterinaria presentaron su trabajo de tesis, que fue luego publicado, y por supuesto, por supuesto, de todas estas asignaturas electivas se pudieran justamente generar luego esas publicaciones científicas en diferentes revistas internacionales. Entonces, pues esta actividad, pues a lo largo del tiempo en el tema formativo, ha generado también un cúmulo muy importante de estudiantes que han tenido la oportunidad de ser sensibilizados en el tema de investigación y publicación científica dentro de estas asignaturas, dentro de los semilleros. Y de hecho, justamente el año pasado recopilamos un poco todo este tema de esas experiencias en una presentación que hicimos en el Congreso Mundial de Educación Médica, que fue en la ciudad de Cartagena, y donde justamente esas experiencias fueron de hecho premiadas en reconocimiento al mejor póster en ese Congreso Mundial de Educación Médica, justamente porque pues todo esto de la investigación, tanto formativa como acoplada con el tema de sociedades científicas y los semilleros de investigación y la actividad de investigación desde pregrado, justamente cumplen un rol muy importante que se ha venido discutiendo y que, por supuesto, ayuda en la formación de los estudiantes. En ese sentido, pues también otro de los elementos, como decía anteriormente, que ha sido bien interesante, ha sido, por ejemplo, tener internos de investigación. Nosotros hemos venido promoviendo esta actividad donde los internos de investigación se vinculan en proyectos activos formales. Nosotros tenemos proyectos en la parte de arbovirus, de Zika, y obviamente a través de estas temáticas, pues ellos han tenido la oportunidad de participar activamente en diferentes investigaciones, en diferentes publicaciones y poder durante el curso, por ejemplo, de un internado de investigación, incluso durante sus pasantías, por ejemplo, hacer trabajos de investigación y colaboraciones con otros grupos a nivel internacional, lo cual también es una experiencia muy gratificante para ellos. En ese sentido, pues esta es una actividad que hemos venido en los últimos años promoviendo para que, por supuesto, participen los estudiantes activamente en diferentes publicaciones, en diferentes investigaciones, y donde además hemos venido promoviendo también una actividad muy multi, inter y transdisciplinaria, como esta investigación en la cual pues acá participa la profesora Caterina Bonilla, que es magíster en microbiología y veterinaria, conjuntamente con estudiantes de medicina también, de pregrado, de varias instituciones, profesores, colaboradores nacionales, internacionales, en donde pues entonces este tipo de actividades y de participaciones con los estudiantes de pregrado, por ejemplo, estos que están acá, son todos, de hecho, de una electiva específicamente en publicación científica, justamente promueven una participación muy activa de estudiantes de pregrado que, pues, lógicamente motiva a que estos puedan
tener interés en continuar en actividades también de investigación. Entonces, en ese sentido, pues todas estas publicaciones que estamos mostrando, pues han sido parte justamente de toda esa actividad de promoción. Recientemente, y un poco para ir cerrando todo esto, nosotros, además, en todo esto, recientemente hemos estado muy en el interés justamente del tema del coronavirus, y de hecho con la experiencia exitosa que tuvimos en la conformación de la red de colombiana de investigación en Zika, RECOL-Zika, pues de una vez, a principios de este año, conformamos una red latinoamericana de investigación en coronavirus, y donde justamente en el contexto de esta red también hemos promovido la actividad de la investigación en pregrado. Hemos promovido una colaboración a nivel nacional dentro de Colombia. Cada uno de estos departamentos del país muestra obviamente lugares donde tenemos investigadores que han venido participando y colaborando en diferentes actividades, investigaciones, revisiones, casos, editoriales y otro tipo de contribuciones científicas en el contexto obviamente de esta colaboración, pero además una amplísima colaboración también internacional con colaboradores no solamente en América Latina, en Norteamérica, en Europa, en el Oriente Medio y en Asia, justamente en el contexto de todo lo que tiene que ver con esto. Donde, pues como decía, invitar, involucrar y formar estudiantes de pregrado es un tema bien interesante. Y donde, por ejemplo, tenemos casos como este, muy interesante, esta publicación, aquí en cabeza de la profesora Caterine Bonilla, donde acá tenemos estudiantes de medicina y de medicina veterinaria y zootecnia vinculados, por ejemplo, además de la colaboración internacional entre países pues, de diversa índole, colaboraciones con la India, estudiantes, por ejemplo, de diferentes áreas, de diferentes instituciones, en esta colaboración que de hecho fue además también conjuntamente con Bolivia, que pues ha sido uno de los países donde de hecho hemos tenido una colaboración también muy importante. Acá esta publicación bien interesante de los primeros casos justamente de coronavirus en Bolivia con la doctora Alvarado y el doctor Escalera, entre otros colaboradores a nivel nacional y a nivel internacional, en el contexto también de esta colaboración de coronavirus como esta adicionalmente. Y como vemos, siempre destacando mucho la actividad y la participación de los estudiantes de pregrado que pues de diferentes áreas se vinculan. Acá, por ejemplo, este es otro ejemplo también de otra revisión donde participaron simultáneamente estudiantes de medicina y estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia. Entonces, este tipo de colaboraciones hacen parte justamente de esa filosofía, de ese interés en el cual, como decía, podemos promover el trabajo en equipo, redes, colaboraciones nacionales, colaboraciones internacionales, y donde, pues, todo este tipo de cosas debemos justamente promoverlos e incentivarlos en los estudiantes desde el pregrado, porque justamente, pues, el estudiante, con todo esto, puede justamente darse cuenta que él puede tener un papel también cada vez más activo de involucrarse, de ir logrando motivarse con su participación en eventos, en productos, en artículos, en premios y finalmente pues ir desarrollando luego independencia justamente para el desarrollo de diferentes actividades desde el pregrado. Muchos de hecho de los estudiantes de pregrado que yo he tenido la oportunidad además de formar, hoy en día pues ocupan cargos directivos y son ya especialistas y están por supuesto continuando también en forma central o en forma paralela justamente con la actividad de la investigación, y eso justamente es lo que queremos con todo esto, motivar para que vean toda la importancia y el impacto que puede tener justamente el hacer investigación y contribuir con problemas de salud que pueden ser muy importantes, como todas estas temáticas que muy bien hemos discutido durante estos últimos minutos. Pues quiero cerrar la presentación, como siempre, agradeciendo a muchos que han participado
a través de estas redes, como la Red Colombiana de Colaboración en SICA, las sociedades científicas, las asociaciones científicas, Asociación Colombiana de Infectología, etcétera, invitarlos en cuanto tengan una oportunidad y cuando las cosas estén más normales a visitar Colombia y especialmente el eje cafetero. Y como en muchas ocasiones, termino dedicando esta presentación a mi amada prometida, la profesora Caterine Bonilla, y por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Esta presentación ha sido, ha sintetizado, yo creo, muchos años de producción que tú has ido generando y que has ido trabajando en colaboración con esta gran red que tú has formado. Abrimos principalmente para todos los asistentes para que realicen preguntas en el chat, si quieren comentar alguna inquietud, algo al respecto de su experiencia en este camino de la investigación. Aprovechen que el doctor Alfonso está aquí presente. También agradezco la presencia de las docentes investigadoras de la sede, que tenemos a la doctora Rocío Buitrago, de la sede El Alto, tenemos a la doctora Estela Tango, de la sede Santa Cruz, y tenemos a la doctora Marcia Gumiel, de la sede académica La Paz. Si ustedes también quisieran realizarle alguna pregunta o comentario con Alfonso respecto a cómo ustedes están viviendo este proceso con los estudiantes, o si tenemos docentes presentes también, pues adelante, los escuchamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Buenas tardes, doctor. Soy Marcia Gumiel, la docente investigadora de la sede del Alto. Muchas felicidades por su conferencia. Realmente es tan importante conocer este tipo de actividades en las que usted está involucrado, porque eso motiva a los estudiantes a que participen, ¿no? Y generen investigaciones que les va a servir a la larga como una experiencia tan valiosa, poder viajar y bueno, realizar colaboraciones con otros grupos de trabajo, ¿no? Es muy importante todo lo que nos ha mostrado. Muchísimas gracias por su exposición, muy interesante. Bueno, en realidad, si se pudiese tal vez formar algún tipo de colaboración a la larga sería interesante para la universidad, ¿no? Porque como usted sabe, a veces resulta un poquito inaccesible, digamos, a trabajar sin laboratorios completos de investigación o institutos como tal bien equipados. Entonces, bueno, eso se puede ir viendo para hablar y realizar colaboraciones internacionales, involucrar a los estudiantes, ¿no? Que seguramente deben estar muy ansiosos por hacer pasantías en otros lugares. También son experiencias valiosas. Muchas gracias. Sí, sin lugar a dudas, pues es un tema de interés. Pues ahorita pues estamos con las restricciones lógicas de esta situación, por ejemplo, para el tema de las pasantías, ¿no? Pero pues esperamos que el año que viene ya, ojalá pues las cosas se normalicen más y entre otras cosas, pues ese tipo de oportunidades pues se puedan de nuevo presentar. De hecho, pues nosotros hemos recibido también visitantes, pasantes de investigación, justamente de otros países para estas actividades, en las cuales justamente pues han tenido la oportunidad también de involucrarse en actividades de investigación, etcétera. Y siempre, por supuesto, las oportunidades de colaboración internacional siempre están dadas, ¿no? De manera tal de que pues es simplemente cuestiones de hablar, contactar y empezar a ver justamente posibilidades dentro, obviamente, de las temáticas que son de interés común entre los diferentes docentes, estudiantes, grupos, etcétera. Muchísimas gracias, Perfecto. Marcial, por la consulta. Alfonso, tenemos una pregunta de Michaelín Diana Tola Fernández, que nos pregunta y nos dice: la investigación de acción participativa ¿se puede publicar en revistas científicas? Y nuevamente te agradecen por la exposición. Por supuesto.
toda la investigación en cualquier área, sea básica, sea el ámbito epidemiológico, sea lo clínico, sea en general de las ciencias sociales, en el ámbito de salud o fuera de este, por supuesto, todo es potencialmente publicable. Recordemos que la actividad de la publicación científica no es solamente de las ciencias clínicas o solamente de las ciencias básicas, o no es realmente solamente de la medicina o de la salud. La actividad de la publicación científica es en general para todas las áreas del conocimiento, de manera tal de que, por supuesto, completamente, todas las investigaciones, incluyendo investigaciones de acción participativa, también investigación de implementación de políticas o investigación en políticas de salud, muchas cosas, pues obviamente son publicables. Perfecto. Otra consulta que nos hacen llegar y nos dicen es, sabemos que tenemos que escribir y publicar. A veces es muy complicado porque como docentes no recibimos apoyo ni horas exclusivas a investigación. ¿Cómo usted ha logrado sobrepasar estas dificultades? Bueno, mira, eso es un tema muy común, ¿ok? Yo creo que primero que nada hay que ver realmente el interés genuino por investigar. Y uno parte de ese interés genuino por investigar y al principio, pues obviamente puede que sea difícil, por ejemplo, poder tener el tiempo o a veces incluso el apoyo económico para hacer ciertas cosas, pero con el tiempo y justamente con la generación de productos se va abriendo un poco más ese tema. Yo creo que a lo largo del tiempo se van logrando conseguir los espacios, los apoyos económicos, los apoyos dentro de instituciones, justamente para ir haciendo las cosas. Obviamente, la investigación a veces puede ser un camino no tan sencillo, pero sin lugar a dudas que yo creo que el punto importante a mencionar es que se puede hacer. Que lógicamente hay que, por supuesto, también, como dice el viejo y sabio refrán, arrimarse a un buen árbol para que una buena sombra le acobije a uno. Y en ese sentido, pues, como dice también hoy en día modernamente, hay que pararse sobre los hombros de gigantes para poder ver más lejos. Y en ese sentido, pues, yo creo que un punto importante, como lo decía en la presentación, es buscar personas que uno sepa, primero, que están haciendo realmente buena investigación. Y segundo, por supuesto, que tengan la apertura frente a este tema, porque pues hay que decirlo la verdad, no todos los docentes tienen el mismo grado de apertura frente a esto y en ese sentido pues también eso, pues yo creo que es responsable decirlo, porque pues no todos están interesados, como quien dice, en pasar el testigo de la manera correcta. ¿Qué quiero decir con esto de pasar el testigo como en el maratón? Pues que yo siempre he considerado que como responsabilidad social, individual, en el tema de investigación, para mí no es suficiente hacer investigación y avanzar. Me parece que es muy importante, me parece que es crucial formar las generaciones de futuros investigadores. Es decir, ¿quién me va a relevar a mí en unas 2 o 3 décadas? ¿Quién va a seguir los pasos de uno? Porque obviamente, pues, el recambio generacional tiene que venir. Y si uno que está haciendo investigación no se ocupó justamente de promover ese recambio y hacerlo bien, pues lógicamente uno también será responsable de esas futuras generaciones. Entonces yo creo que en ese sentido también es muy importante acercarse a los docentes que sabemos que están sensibilizados, que tienen, por ejemplo, estudiantes participando en actividades de investigación, que en algunos lugares, como digo, apoya a las sociedades científicas de estudiantes de pregrado, que tienen semilleros de investigación en los países donde existen estas figuras, como los semilleros, los incubadoras, etcétera. Es decir, que se sabe justamente que tienen ese interés y que obviamente hacen investigación, porque ellos, ¿quién mejor justamente para empezar a apoyar, a fomentar y a promover justamente esa participación? Entonces yo creo que ese es un punto también muy importante en todo esto. Para nosotros, obviamente, como docentes, pues como decía, no siempre es muy fácil iniciar, pero ya luego con el tiempo se va logrando justamente pues ir consiguiendo más apoyos de toda índole para lograr desarrollar la actividad de investigación de forma integral y además incluir
estudiantes desde pregrado. Muchísimas gracias, Alfonso. Tenemos la pregunta de uno de los docentes, el docente Calizaya de la sede El Alto de Unifrance. Nos escribe y nos dice, ¿cómo ve usted actualmente la nueva generación de estudiantes que reciben y que tienen acceso a muchísima información, pero que no saben filtrarla, no saben tener información de calidad y que no consideran la redacción como un hecho importante para escribir sus trabajos de investigación? Bueno, eso tiene que ver con el tema justamente formativo. Como yo decía, pues necesitamos, obviamente, tratar justamente de promover actividades dentro y fuera de las aulas, actividades académicas y extraacadémicas que justamente ayuden, por ejemplo, talleres sobre búsqueda de información, al acceso a bases de datos, gestores de referencias bibliográficas, de análisis estadístico, entre otras herramientas que ya pueden estar dentro de campos muy específicos de acuerdo al tipo de actividad de investigación que se quiera o se pretenda. Entonces, pues, en ese orden de ideas, yo creo que, pues, lógicamente es muy importante toda esa actividad desde el punto de vista formativo. Creo que en ese sentido, de nuevo, tiene un papel importante las sociedades científicas de estudiantes, donde pueden justamente promover todo este tipo de actividad, cursos como este, talleres, etcétera, que busquen justamente brindar la mayor cantidad de herramientas posibles para mejorar la actividad formativa del estudiante en complemento, pues, a lo formal. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta de Moria Vilca que nos dice, esto es una pregunta específica de la tesis de grado. ¿Quién la publica? ¿La tesista o la tutora? Ambos, el equipo. A ver, una cosa que es muy importante entender, si las cosas se hicieron de manera correcta, hablamos de un equipo en el cual tenemos el, la o los tesistas y tenemos el, la o los tutores, porque además puede haber más de uno. Y si las cosas se hicieron bien en equipo, justamente, ese equipo, como equipo, así como cualquier otro trabajo de investigación, pues lógicamente en conjunto hacen obviamente la publicación de esa investigación. Eso es lo que idealmente debe ocurrir. Perfecto, muchísimas gracias, Alfonso. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún otro comentario? Si no tenemos más consultas, les cedo la palabra a Carla, por favor, a Carla o Alison de la Sociedad Científica para que puedan hacer el cierre oficial y despedir a nuestro invitado. Por mi parte, Alfonso, como siempre, un placer escucharte y tenerte con nosotros aquí colaborando y trabajando. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que lo tienes contado y tú siempre nos das un espacio. Mil gracias. Con muchísimo gusto. Es un gusto participar en esta actividad y apoyar. Y bueno, espero que pronto también pueda estar la grabación para compartirlo, porque sé que este es un tema también de mucho interés. Claro que sí, doctor. Muy buenas noches. La grabación será publicada en nuestra página oficial de YouTube. Al mismo modo también se la va a pasar personalmente. Muchas gracias a todos los asistentes por haber acompañado a todos nosotros en estos 5 días llenos de investigación, a todos nosotros. Muchas gracias a las doctoras que nos ayudaron en la realización de este proyecto que fue tan grande y tan lindo. Un trabajo arduo entre todos nosotros. Muchas gracias a la doctora Lucía Alvarado, a la doctora Estela Tango, a la doctora Rocío Buitrago, a la doctora Marcia Gumiel y muchas gracias al doctor Alfonso Rodríguez que cierra con broche de oro toda esta charla. El curso de investigación fue de gran ayuda y de orientación a todos los asistentes. Nos han llegado bastantes mensajes de felicitaciones, de agradecimiento, ya que hay muchos que estaban empezando a hacer sus investigaciones y no sabían cómo realizarle. Gracias al curso lograron realizarlo o tener una idea y un incentivo para poder seguir con el mismo. Muchas gracias a todos y bueno, será hasta otra próxima oportunidad.